Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Continuando con nuestro curso de estadística, vamos a iniciar con el tema llamado medidas de dispersión. Como ustedes recordarán, en las sesiones anteriores que fueron mandadas por documentos PDF, vimos lo que son las medidas de tendencia central, las cuales incluyen la media aritmética, la moda y la mediana. Las medidas de dispersión también se les conoce como medidas de variación, las cuales nos indican qué tan separados están los datos o qué tan dispersos están los datos unos con respecto a otros o con respecto al promedio. Las principales medidas de dispersión son el rango, que se representa con la letra R mayúscula, la desviación media, que la vamos a ver nosotros con las letras mayúsculas de M, la varianza, que la vamos a representar con la letra sigma elevada al cuadrado, y la desviación estándar o típica, que únicamente la vamos a ver con la letra sigma. ¿Cuál es la importancia de las medidas de dispersión? Imaginen ustedes que los invitan a una fiesta y les dicen: va a haber una fiesta donde el promedio de edad de los invitados es aproximadamente de 19 años. Y les preguntan si ustedes quieren asistir. Obviamente el promedio de edad es muy cercano al promedio que ustedes tienen actualmente. Creo que su promedio de edad es de 17 y 18 años. Y lo más probable es que sí van a asistir. Van a pensar que va a haber muchos chicos y chicas jóvenes de 19 y 18 años más o menos, por lo que entonces deciden asistir a la fiesta. Pero se llevan una sorpresa al llegar a la misma. Se dan cuenta que en esa fiesta se encuentran una abuelita de 75 años, un abuelo de 83 años, su hija de 26, el yerno de 28, sus nietos de 2, 3 y 5 años, y unos invitados de 2, 3, 4, 5 y 6 años respectivamente. Entonces ahí ustedes se preguntan cómo es que hay este tipo de invitados, y ahí me dijeron que el promedio de edad era de 19 años. Bueno, si nosotros hacemos las operaciones, obtenemos que nuestra media aritmética promedio es de 18.92 años. Como es una edad, pues obviamente se redondea a 19 años. Sin embargo, si ustedes hubiesen conocido qué tan separadas estaban esas edades una con respecto de otra, o cuál era la distancia que había de cada una de las edades con respecto al promedio, seguramente no hubiesen asistido. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera medida de dispersión, la cual ya habíamos visto anteriormente cuando calculábamos lo que es la regla de Sturges para poder agrupar nuestros datos no agrupados. El rango es la medida de dispersión más sencilla, la cual nos indica qué tan alejados están los datos, el más pequeño con respecto al más grande, o el dato mayor con respecto al dato menor. Únicamente se tiene que hacer una resta del valor máximo menos el valor mínimo. Aquí tenemos un ejemplo. Encontrar el rango de las siguientes temperaturas registradas en 7 días. Tenemos la temperatura de 23 grados centígrados, 28.5 grados centígrados, 37 grados, 39.2, 23, 36 y 35.2. Lo que nosotros debemos hacer es únicamente buscar nuestro dato más grande, que en este caso corresponde a 39.2 grados centígrados, menos el dato más pequeño. Como ustedes pueden observar, tenemos dos datos de 23 grados centígrados, que son los más pequeños. Aquí no importa, únicamente vamos a tomar uno. Por lo tanto, nuestro rango queda de la siguiente forma: 39.2 grados centígrados menos 23 grados centígrados es igual a 16.2 grados centígrados. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que hay 16.2 unidades de distancia
del dato más pequeño al dato más grande. Eso es lo que significa el rango. Ahora vamos a continuar con la desviación media, que es el tema nuevo. Este tema tiene que ver mucho con qué tan alejados están los datos con respecto al promedio. Para ello vamos a tener dos fórmulas. Como ustedes saben, hemos estado trabajando una fórmula o una expresión matemática para datos no agrupados y otra expresión para datos agrupados. Entonces, la desviación media nos va a indicar el número de unidades que cada dato está alejado con respecto al promedio. Lo vamos a representar con la letra mayúscula D y la letra mayúscula M. Son la abreviación para desviación media. Para datos no agrupados vamos a tener que la desviación media va a ser igual a todas las sumatorias que hay entre la diferencia de cada dato con respecto al promedio o media aritmética. Todas esas diferencias van a tener valor absoluto y finalmente vamos a dividir entre el total de datos. Para que podamos entender mejor esta expresión, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos un conjunto de datos. Nos pide calcular la desviación media. Si ustedes se pueden dar cuenta, en nuestra fórmula tenemos que la desviación media va a incluir una sumatoria. Esa sumatoria va a ser de todas las diferencias. ¿Qué es una diferencia? Es una resta. Significa que a cada dato le vamos a restar la media aritmética y posteriormente le vamos a sacar el valor absoluto, y todas esas diferencias con valor absoluto se van a sumar y se van a dividir entre el total de datos. Por lo que para poder aplicar esta fórmula necesitamos calcular la media aritmética y conocer el total de datos. Bueno, vamos a regresar a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos los siguientes datos: 4, 14, 12, 8, 12, 6, 16 y nuevamente 8. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el promedio o media aritmética. Obviamente ustedes esto ya lo conocen. Únicamente vamos a sumar todos los datos y los vamos a dividir entre el total de los mismos, que en este caso corresponde a 8. Tenemos únicamente 8 datos, por lo que nuestro promedio o media aritmética tiene un valor de 10. Aquí en este ejemplo tenemos la fortuna de que el promedio nos dio con una cifra exacta, un número entero, pero muchas veces vamos a tener números enteros con decimales, y ustedes aquí van a tener que por lo menos colocar 2 cifras decimales después del punto. Aquí no se va a valer redondear, al menos que el ejercicio o la actividad así se los pida. Posteriormente, después de haber obtenido la media aritmética, que vale 10, a cada dato yo le voy a restar ese promedio o media aritmética. Por ejemplo, aquí tenemos los números de color rojo, que son nuestros datos iniciales, y tenemos aquí nuestra media aritmética que vale 10. Entonces vamos a empezar con nuestro primer dato, 4 menos 10, y todo eso va a ser o va a estar entre el valor absoluto, que son esas 2 rayitas que se pueden apreciar en cada resta. Entonces vamos a empezar 4 menos 10 más valor absoluto de 14 menos 10 más valor absoluto de 12 menos 10 más valor absoluto de 8 menos 10 más valor absoluto de 12 menos 10 más valor absoluto de 6 menos 10 más valor absoluto de 16 menos 10 y más valor absoluto de 8 menos 10. Como pueden darse cuenta, a cada dato le estamos restando nuestra media aritmética
o promedio que obtuvimos anteriormente. Posteriormente va a estar dividido entre n, que va a ser nuestro total de datos. En este caso tenemos 8 datos, va a estar dividido entre 8. Resolviendo las operaciones tenemos que 4 menos 10 nos va a dar menos 6. Posteriormente tenemos 4, 2, menos 2, 2, menos 4, 6 y menos 2. Lo único que hicimos aquí fue hacer la operación que está entre los valores absolutos. Como se pueden dar cuenta, tenemos números negativos. Pero hay algo muy importante, el valor absoluto va a hacer que todos estos valores se hagan positivos. Quiere decir que únicamente vamos a tener sumas de valores positivos. Por ejemplo, el menos 6 va a pasar a 6, ya obteniendo su valor absoluto. El menos 2 va a pasar a 2, obteniendo el valor absoluto. Y obviamente un número positivo, si le sacamos el valor absoluto, se va a quedar igualmente positivo, no va a cambiar. Por lo tanto, para el cálculo de nuestra desviación media y al hacer las operaciones tenemos 28 entre 8 es igual a 3.5. La desviación media de este conjunto de datos es de 3.5. Pero, ¿qué significa esto? Vamos a ver la siguiente imagen donde podemos apreciar exactamente lo que significa la desviación media. Como ustedes pueden apreciar, en el centro tenemos la media aritmética o promedio, que tiene un valor de 10. En esta recta numérica, que es la que está en la parte superior, vamos a iniciar con nuestro número más pequeño, que es el 4, luego el 6, el 8, el 10, 12, 14 y 16. Esas son las divisiones de la recta numérica. ¿Y qué significa entonces la desviación media? Significa que hay un promedio de 3.5 unidades de separación de cada dato con respecto a nuestra media aritmética, que es la que se encuentra en el centro. Eso es lo que significa la desviación media. Como se pueden dar cuenta, este ejemplo es para datos no agrupados, ya que únicamente están dispersos y no tienen ninguna agrupación en intervalos. Vamos a ver nuestro ejemplo número 2. En nuestro ejemplo número 2 nos habla de calcular la desviación media para los siguientes datos agrupados. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí los intervalos y la frecuencia. Para poder calcular la desviación media para datos agrupados, tenemos esta siguiente expresión. También va a haber sumatorias. Estas sumatorias van a ser el producto de la diferencia de marca de clase y la media aritmética por la frecuencia de cada intervalo, y finalmente se va a dividir entre el total de datos. Aquí en esta fórmula tenemos el valor de k. K nos va a indicar cuántas sumas se van a realizar. En este caso k corresponde al número de intervalos. Si tenemos 8 intervalos, van a ser 8 sumas. Si tenemos 5 intervalos, van a ser 5 sumas. Para que podamos entender esta expresión, vamos a ver el ejemplo. En este ejemplo tenemos intervalos que van de 10 en 10. Empezamos con 10. Después, posteriormente sigue 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y así hasta el número 100. También tenemos la frecuencia, que la vamos a representar, como ustedes recuerdan, como F minúscula I, la frecuencia absoluta o frecuencia simple. Para poder nosotros calcular la desviación media de una tabla, es necesario primero calcular la media aritmética, por lo que es necesario recordar de nuestros apuntes anteriores cómo se obtiene la media aritmética de una tabla o de datos agrupados. Entonces, para poder calcular la desviación media, vamos a seguir este conjunto de pasos. Primero se obtiene el total de datos.
En este caso, si ustedes recuerdan, para obtener el total de datos que corresponde a la letra n, vamos a sumar toda la columna de la frecuencia simple. En este caso, n va a corresponder a 200. Como segundo paso es obtener la media aritmética. Si ustedes recuerdan, para obtener la media aritmética tenemos una pequeña fórmula que va a ser las sumatorias de multiplicar frecuencia por marca de clase entre el total de datos. Si nosotros hacemos eso, ya obtenemos la media aritmética o promedio de una tabla. Es por ello que vamos a calcular entonces primero la marca de clase, que nosotros la vimos con la letra mayúscula M y la letra minúscula I, pero muchas veces también el libro se puede encontrar con una X mayúscula y la letra I minúscula. Para poder calcular la marca de clase, nos vamos a enfocar aquí en la columna de color verde. La marca de clase es únicamente el promedio de los intervalos, por lo que vamos a sumar los intervalos y los vamos a dividir entre 2. Por ejemplo, en nuestro primer intervalo tenemos como límite inferior 10 y límite superior 20. Entonces vamos a sumar 10 más 20 y lo vamos a dividir entre 2, por lo que la marca de clase para el primer intervalo es de 15, para el segundo intervalo es de 25, para el tercero de 35 y así sucesivamente. Como se pueden dar cuenta, la marca de clase no se suma. Al final coloqué una X para que ustedes no vayan a realizar la suma, ya que esa suma no significa nada o no nos sirve de nada. Después de calcular la marca de clase, vamos a calcular el producto de frecuencia por marca de clase. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque primero vamos a necesitar de la media o promedio de esta tabla. Y si ustedes recuerdan, para poder calcular el promedio o media aritmética de la tabla es sumar todos los productos de frecuencia por marca de clase entre el total de datos. Entonces anexamos esta columna de color verde que se va a llamar FI por MI, frecuencia por marca de clase. En nuestro primer intervalo tenemos de frecuencia 3 y la marca de clase 15. Entonces ya 3 por 15, 45. Después en nuestro segundo intervalo 12 por 25, que en este caso corresponde a 300. En el tercer intervalo 22 por 35, que serían 770. Una vez que calculamos estos productos de frecuencia por marca de clase, ahí sí vamos a sumar toda la columna. En este caso obtenemos 12.000. Posteriormente, para calcular la media aritmética, vamos a dividir 12.000 entre 200, recordando que 200 es nuestro total de datos, por lo que nuestra media aritmética tiene un valor de 60 para este conjunto de datos agrupados. Muchas veces no nos va a dar un número exacto, nos va a dar un número entero con sus respectivos decimales. Aquí es conveniente tomar 1 o 2 decimales y nunca redondear, porque si hacemos eso vamos a perder muchos datos. Entonces, para este ejemplo tenemos que la media aritmética es igual a 60. Ahora, continuando con el cálculo de la desviación media, vamos a calcular la siguiente columna. Esta columna que está de color verde es la diferencia o resta que hay de la marca de clase y la media aritmética. ¿Qué significa esto? Que a la marca de clase le vamos a restar nuestro promedio o media aritmética que acabamos de obtener. Si ustedes recuerdan, la media aritmética fue de 60, entonces en mi primer intervalo ubico la marca de clase MI y le voy a restar 60. Para el primer intervalo, 15 menos 60 es igual a menos 45. Después, para el segundo intervalo, 25 menos 60
va a ser igual a menos 35. Para el siguiente intervalo, 35 menos 60 va a ser igual a menos 25. Entonces vamos a hacer esta resta de marca de clase menos media aritmética. Una vez que calculamos estos valores, aquí tampoco se requiere de ninguna suma. Es por eso que vamos a continuar con el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? A la resta que obtuvimos de marca de clase y media aritmética, vamos a aplicarle el valor absoluto. Aquí en mi tabla se recorrió un poquito, pero esas dos rayas significan valor absoluto. Va a ser marca de clase menos media aritmética. Y en este caso vamos a colocar el valor absoluto. En pocas palabras, únicamente vamos a hacer todos los valores negativos, positivos, y los valores que ya son positivos se quedan tal cual, también positivos. Aquí tampoco se requiere hacer una sumatoria total. Y finalmente pasamos al último paso. El último paso tenemos que agregar o que multiplicar esa diferencia que obtuvimos ya con el valor absoluto, la vamos a multiplicar por la frecuencia. En este caso tenemos que en el primer intervalo la frecuencia vale 3, la vamos a multiplicar por 45 positivo. 3 por 45 nos da 135. Para el segundo intervalo, igualmente, la frecuencia que vale 12 por nuestro valor de 35. Y obtenemos 420. Esto lo vamos a hacer para cada intervalo. Y aquí sí vamos a hacer una sumatoria final en esta columna. Esa sumatoria nos va a permitir ya calcular la desviación media, por lo que quedaría de la siguiente forma: 3380, que fue nuestra sumatoria, entre el total de datos, que va a corresponder al valor de n, que vale 200. Por lo que para este ejemplo nuestra desviación media va a ser igual a 16.9 unidades. Significa que este conjunto de datos está alejado en promedio 16.9 unidades con respecto al promedio. Ya para finalizar nuestra sesión, es necesario que ustedes realicen estos ejercicios. Únicamente son dos, para datos agrupados y para datos no agrupados. Es importante considerar aquí dos cifras decimales después del punto, ya que, como yo les comenté, muchas veces nuestros cálculos no van a ser exactos y obviamente vamos a tener cifras decimales. Para estos dos ejemplos vamos a manejar entonces una cifra decimal después del punto, una única cifra decimal después del punto, para que les sea más fácil su cálculo.